Vamos a empezar hoy con el estudio del cálculo de derivadas. Vamos a empezar con el cálculo de derivadas elementales, para lo cual tenemos esta tabla de derivadas que tenemos aquí. Esta tabla de derivadas lo que nos indica es cómo se deriva cada una de las funciones elementales. Aquí tenemos en esta columna una serie de funciones: función constante, función identidad, función potencia, función exponencial e elevado a x, función exponencial de base a cualquiera, la función logarítmica neperiana y una función logarítmica de base a cualquiera. Estos serían los tipos de funciones que nos podemos encontrar y aquí tendríamos sus derivadas. Vamos a ver esta tabla despacio. En primer lugar, se trata de una tabla de derivadas. Vamos a tener dos columnas. Vamos a tener a la izquierda un tipo de funciones y lo que vamos a ver es cómo se calculan sus derivadas. Entonces, la primera función de la que estudiamos su derivada será esta de aquí, la función constante. Aquí lo que tenemos es que la derivada de una función constante es 0. Vamos a escribirlo esto de otra manera. Se trata de lo siguiente. Si yo tengo una función constante, f de x es una función constante, entonces su derivada, que vamos a escribirla f' de x, va a valer 0. La derivada de una constante es 0. Una constante es, por ejemplo, f de x igual a 3. Las constantes son f de x igual a un número. Pues si tenemos f de x igual a 3, la derivada es f' de x igual a 0. O f de x igual a menos 2 quintos. Menos 2 quintos una constante. Pues la derivada f' de x vale 0. La derivada de una constante es 0. El siguiente tipo de funciones que tenemos, o la siguiente función, es la función identidad, la función f de x igual a x. Pues si la función f de x es la función x, la función identidad, la derivada de x es 1. Aquí no hay más nada que esto. Tenemos que la función f de x es x. F de x es x. Pues entonces su derivada, f' de x, va a valer 1. Aquí no hay más ejemplo que poner porque la función es x simplemente. La función x tiene como derivada 1. Tercer tipo de función, una potencia, x elevado a algo. X elevado a k es un número, x al cuadrado, x al cubo, x elevado a un número. ¿Cuál es la derivada de x elevado a algo? Pues el exponente pasa multiplicando, aparecería multiplicando, y la x ahora va a estar elevada a 1 menos de lo que estaba. Tenemos que si f de x es x elevado a algo, su derivada, f' de x, será el exponente pasa multiplicando y ahora lo elevamos a 1 menos, x menos 1. Ejemplos. Aquí sí podemos poner ejemplos. Si yo tengo la función x al cuadrado, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Pues el 2 que está en el exponente pasa multiplicando 2 por x y ahora elevado a 1 menos, a x elevado a 2 menos 1, a x elevado a 1 que no se pone. El 1 no se pone en el exponente, pues la derivada de x al cuadrado es 2x. El 2 pasa adelante multiplicando y aquí quedaría elevado a 1 menos. O, por ejemplo, f de x o g de x, no siempre tenemos por qué llamar las funciones f. G de x igual a x al cubo. Pues, ¿cuál es la derivada? La derivada la vamos a llamar g' de x. Aquí arriba tendría que haber puesto, para escribirlo bien, en el ejemplo de antes, tendría que haber puesto f' de x igual a 2x. Bueno, pues estamos con el de abajo ahora. Si g de x es igual a x al cubo, g' de x
La derivada de g será el 3 que está en el exponente pasa multiplicando y en lugar de elevado a 3 elevamos a 1 menos, a 2. Este 3 lo escribimos multiplicando y en lugar de 3 ponemos un 2. Al derivar vamos perdiendo un grado siempre. Si la función es de tercer grado, la derivada es de segundo grado. Si la función es de cuarto grado, por ejemplo, o de quinto grado, f de x igual a x elevado a 5, pues la derivada f' va a ser el 5 pasa multiplicando y la x eleva a 1 menos a 4. Yo creo que con estos tres ejemplos entendemos cómo se deriva x elevado a algo, una potencia. Bueno, el siguiente tipo de función es la exponencial de base e elevado a x. Pues mirad, aquí no hay nada raro. Ahí está la exponencial y está su derivada. La derivada de la función e elevado a x sale e elevado a x, sale la misma función. No hay que poner más ejemplos, es esto. Si yo tengo que f de x estoy intentando escribir en blanco, f de x igual a la función e elevado a x, que es una función muy concreta, es una exponencial de base e, pues la derivada de e elevado a x es e elevado a x. La propia función es su derivada. Ahora, si en lugar de e elevado a x es otro tipo de exponencial, ¿vale? Otro tipo exponencial de base a cualquiera, 2 elevado a x, 3 elevado a x, pues aquí la derivada de una exponencial de base a es la propia función a elevado a x, pero multiplicado por el logaritmo neperiano de la base, logaritmo neperiano de a. ¿Vale? Parece un poco raro, pero es logaritmo neperiano de un número, el número es la base, esto es un número, que va a multiplicar a la propia función, a elevado a x. No es tan raro, uno se va aprendiendo estas tablas y ya está. La regla es, si f de x es a elevado a x, entonces su derivada es a elevado a x por logaritmo neperiano de a. Lo he escrito en otro orden a como viene ahí arriba. Propiedad conmutativa del producto es igual como lo he escrito como viene ahí arriba. Pongamos un ejemplo. Si tenemos f de x igual a 2 elevado a x, pues su derivada, f' de x, va a ser 2 elevado a x, se mantiene exponencial, pero hay que multiplicar por el logaritmo neperiano de 2. Si en vez de 2 elevado a x, pues fuese 5 elevado a x, pues su derivada, g' de x, será 5 elevado a x por el logaritmo neperiano de 5. Entonces, siempre hay que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base, menos en este caso, que no hay que multiplicar, que realmente es que el logaritmo neperiano del número e es el propio e1, por eso no se multiplica por nada. Seguimos con la tabla, hemos visto las exponenciales, pues ahora las logarítmicas. La función logaritmo neperiano, si f de x es el logaritmo neperiano de x, la derivada va a ser 1 partido por x. Aquí es, de nuevo, no hay ejemplo, la función es muy concreta. Tenemos que si f de x es el logaritmo neperiano de x, la función logaritmo neperiano, su derivada, f' de x, es 1 partido por x. Y la última ya, que vamos a ver, sería esta de aquí. Un logaritmo, pero no un logaritmo neperiano, sino un logaritmo de una base cualquiera. Pues si f de x es un logaritmo en una base cualquiera, no el logaritmo neperiano de x, pues su derivada va a ser la misma que antes, 1 partido por x, pero hay que multiplicarlo por 1 partido del logaritmo neperiano de a. Fijaos la simetría que hay entre esto y esto. En e elevado a x la derivada era e elevado a x, en a elevado a x la derivada es a elevado a x, pero hay que multiplicarla por el logaritmo neperiano de a. Aquí el logaritmo neperiano de x es 1 partido por x, el logaritmo en base a de x es 1 partido por x, igual que aquí arriba, pero hay que multiplicarlo por 1 partido
del logaritmo neperiano de a. Esa es la regla. Si f de x es el logaritmo en base a de x, entonces su derivada pues va a ser 1 partido por x por 1 partido por el logaritmo neperiano de a. Como ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a el logaritmo de x, que si no escribo nada es el logaritmo en base 10, acordaos, pues entonces su derivada, f' de x, va a ser 1 partido por x por 1 partido del logaritmo neperiano de 10, porque 10 es la base que hay aquí que no se escribe. O si yo tengo g de x igual a el logaritmo en base 2 de x, pues la derivada de esta función será g' de x igual a 1 partido por x por 1 partido por el logaritmo neperiano de 2.